venir a modificar tanto en criterios de orden como de cumplimiento ante la autoridad e informar de las actividades, cosa de la cual no estamos de lleno o familiarizados las actividades vulnerables, que en sí es a quienes nos ha venido a causar un poco más dolor de cabeza este cumplimiento normativo. Les preparé actualmente en la presentación es un material de alrededor de unas... La presentación es un material de alrededor de unas... ¿cuántas? De algunas, son 60 filminas, de las cuales se las voy a dejar por si por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver todo el material. Tengo aquí, les voy a presentar desde algo de antecedentes hasta pues ya los sujetos obligados y cómo hemos ido atacando las obligaciones de los diferentes ramos o sectores industriales y sectores de la economía formal sobre atender a las obligaciones. Este es mi correo electrónico y este es mi teléfono. Yo estoy atiendo a varios temas. Tengo en el despacho de Martínez Palomares Consultores. Tengo actualmente ya viendo esta materia de prevención de lavado de dinero 6 años. Tengo ya alrededor de 3 años viendo el tema de compliance corporativo para las empresas. Y bueno, estoy muy pegado a la notaría número 5, del cual mi papá es actualmente el titular. Y pues le damos por ahí a ciertos asuntos de esta naturaleza y digamos, del medio patrimonial. Me voy a permitir por aquí apagar un poco la cámara. Me gustaría que en cualquier momento que ustedes vean necesarios hacer cualquier cuestionamiento, pregunta, lo hagan con toda naturalidad. Me pueden interrumpir para que en el momento podamos atender al tema y poderles ayudar si traen algunas de las dudas en esta materia. Y bien, ¿cuándo nace el tema de prevención del lavado de dinero? Bien, ¿cuándo nace el concepto de lavado de dinero? Pues en los años 20 del siglo pasado, en el que se identificó a los famosos gángsters americanos introducir recursos de delitos precedentes, ya sean estos defraudación fiscal, extorsión, secuestro, manejo ilegal de ciertos productos, drogas, entre otros. Se identificó que utilizaban las lavanderías de ropa industrial para integrar el dinero que producían estos delitos. Y en la identificación de la industria de la lavandería o la ropa o las telas industriales de hotelerías y restaurantes, pues se observó que introducían los recursos para aparentar un sector o bien introducir el dinero mal habido a un sector formal. Ese es uno de los principales antecedentes en los cuales se utilizaba la lavandería de ropa y por eso se le llamó lavado de dinero. El segundo, que generó mucha polémica y sobre todo que se identificó la utilización de bienes de un país a otro, fue cuando en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando saqueaban países que ellos abordaban para la guerra,
pues recolectaban arte, joyas, oro y metales preciosos, y estos los movían de un país a otro para venderlos. Luis Miguel. Como que se desconectó Luis. Sí, ¿verdad? Sí. Porque pensé que era yo el que lo traía allí. Déjame, le marco. No ha regresado, ¿verdad? Dame un minuto. Entonces, bueno, ya hice otra vez contacto con él. Ahorita regresa. Pues veo que todavía se siguen conectando algunos. Por allí el contador y abogado nos va a hacer ahorita la invitación, ¿verdad? Para incorporarnos a la sesión o a la comisión de antilavado. Yo no sé si aquí dentro del grupo haya colegas que están en dicha comisión. Ahí está. Bienvenido, Luis, nuevamente. Adelante. Gracias. Una disculpa, pero aquí las fallas técnicas aquí del sector Oye, Luis, han venido. aprovechando Dime. la interrupción, y antes de volver a regresar a la presentación, si les pudieras hacer extensiva la invitación, ¿no? a la comisión que presides dentro de la COCAPI, porque hay demasiados, pues, intereses, ¿no? En llevar a buen puerto a nuestros clientes, en tema de antilavado. Entonces, si les puedes extender la invitación, ¿no? A los colegas. Con mucho gusto. Sí, les platico. Actualmente soy el presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores. Ya voy por el segundo año. Y nosotros sesionamos el primer miércoles de cada mes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en el cual, pues, los mismos compañeros de la comisión traen a la mesa temas que se van a dar en pláticas o posteriores, o bien que se dieron en algunos de los sectores que tienen relación con la prevención de lavado de dinero, ya sea el sector financiero o el sector de actividades vulnerables. Se pone padre la discusión, habemos por ahí contadores y abogados, todos, y uno de los requisitos es, pues, actualmente ser miembro del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Traemos también miembros invitados de otras comisiones, así como de otras regiones y de otros institutos, a platicar con nosotros en relación a este tema de prevención de lavado de dinero, sobre todo, y temas fiscales que van relacionados al tema de prevención de lavado de dinero. Y bien, pues se les hace la atenta invitación a todos los que son miembros del Instituto de Contadores a acompañarnos. Como les digo, sesionamos una vez cada mes, y esto es el primer miércoles de mes de 9 a 11 de la mañana. Actualmente estamos utilizando la plataforma Teams. Por ahí se les hace llegar el día previo esta invitación, como tenemos un chat en el cual estamos los compañeros, y por ahí nos hacemos también llegar la invitación. Entonces, todo aquel que quiera acompañarnos a estas pláticas del tema de prevención de lavado de dinero, con mucho gusto me pueden enviar un correo con su número de asociado al Instituto de Contadores, y les haremos llegar la invitación previa sesión. Te agradezco, Luis, que por ahí me hayas hecho el favor de recordarme esta invitación a los compañeros. Oye, y ya para cerrar el tema, pues bienvenido. También nos gustaría que
que te tuviéramos a ti como miembro de la COCAPI. Finalmente, bueno, pues presides por ahí también un despacho. Entonces, sería también muy importante que te tuviéramos por acá presente en nuestra comisión. Está corrida por ahí también la invitación. Mucho gusto, Luis, con mucho gusto. Adelante. Por ahí te estaré acompañando. Y bueno, aterrizando un poco en el tema de prevención de lavado de dinero, y como les venía comentando algo de antecedentes, pues es importante enumerar y nombrar las diferentes etapas por las que el tema ha ido evolucionando en el argumento internacional, así como cómo se han ido colocando dentro de la legislación mexicana las diferentes, digamos, las diferentes intervenciones que México como miembro o como se ha venido convenido a ser miembro en diferentes momentos a grupos que van aunados a esta materia de prevención de lavado de dinero, pues nos han venido a solicitar que de manera así se robustezca la legislación en el tema de prevención de lavado de dinero. Desde 1920 que se hace reconocimiento del delito de lavado de dinero y cómo las economías de diferentes países y en diferentes sectores de estas economías iban aumentando el número de recursos que se introducían en la economía formal, pues desde ahí se vino un sinfín o un sinnúmero de diferentes comités y diferentes convenios que se empezaron a celebrar en las grandes economías. El primero es el Comité de Basilea, en donde se une el grupo más grande de supervisión bancaria. Esto intervenía hoy en día lo que conocemos como HSBC, Scotiabank, Santander, entre otros bancos comerciales, y Banca Internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Y observaron pues que empezaban a haber cambios con diferentes índices y diferentes numerología que tenían, y pues que no era propiamente el recurso que hacían estos números o estas alzas en sus índices, no era propiamente bien habido. Después, en 1989, inicia un grupo de acción financiera al cual México se adhiere en el año 2000 como país de miembro de pleno derecho. Y en este momento, en 1989, el G7, las 7 economías principales del mundo en aquel entonces, pues empiezan a robustecer su propia legislación a través de recomendaciones de lavado de dinero. Para 1990, México reconoce el delito de la utilización de recursos de procedencia ilícita, pero esto en el Código Fiscal de la Federación. Esto se encontraba en el artículo 115 bis. Para 1996, México, dentro de la legislación, en México hay un cambio y sacamos el delito de ser una materia fiscal a ser un delito plenamente o percibido así como de índole penal. Para el año 2000, como les digo, uno de los principales cambios es que México se adhiere al Grupo de Acción Financiera, y desde allí empieza a haber una revolución dentro de la legislación, tanto para el sector financiero como para el sector no financiero. En el año 2001, y después de la tragedia que se presenta, bueno, previo a la tragedia que se presenta en septiembre 11 de este año en los Estados Unidos,
pues se concentran 8 recomendaciones adicionales en materia de el financiamiento del terrorismo, en las que Gafi adhiere a sus 40 recomendaciones. Para el año 2004 hay una reestructura en el sector financiero muy importante. En aquel año, pues, empiezan a cancelarse las cuentas para los menores de edad, se solicita a todos aquellos que tenían cuentas anónimas, pues que vinieran por sus recursos o bien tuviéramos que contar con la información del propietario real de las cuentas, que todos adheriéramos con su RFC y CURP a todas las cuentas bancarias, entre otros cambios importantes de debida diligencia, que es la principal, actualmente la principal función de la ley antilavado. Ahorita lo comentaremos. En el 2008, pues empieza la primera visita de los organismos internacionales, entre ellos Grupo de Acción Financiera Internacional, para observar bien a bien cómo estamos llevando esas recomendaciones de índole internacional, promovidas por un grupo intergubernamental, pero que al México adherirse en el año 2000, pues ya debemos de formar parte de nuestra legislación local esas 40 recomendaciones. También es importante comentar que México, al adherirse a estas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pues está constantemente calificado por este organismo y su calificación va o trasciende al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para que a su vez México tenga una calidad de préstamos internacionales mucho más caros o mucho más económicos y baratos. Todo dependerá del cumplimiento que estos organismos internacionales vean que trascienden las 40 recomendaciones en nuestro país. En el año 2012 se promulga la legislación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el 17 de octubre de este año, previo a ello, le tocó al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, expresidente, pues promover la legislación y en este sentido, en el año 2010, pues él presentó la iniciativa después de la primera visita de Gafi a México, en la cual se contemplaba desde un principio el delito de financiamiento del terrorismo o bien el combate del delito del financiamiento del terrorismo dentro de nuestra legislación, así como el identificar a las personas políticamente expuestas, que hoy en día es uno de los principales motivos para que la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT estén promoviendo e impulsando la reforma o la iniciativa de reforma de ley a la ley antilavado. En el 2013, y después de una vacatio legis de 9 meses, tenemos que en México entra en vigor el 17 de julio de este año, del 2013, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el cual en aquel entonces, y ahorita veremos más adelante una línea del tiempo, se observaba en particular que México tenía como principal motivo tres actividades dentro de su legislación o sus principales, digámoslo así, conceptos a aterrizar, que es el límite de efectivo en las operaciones, la utilización o restringir el efectivo en las operaciones, que se encuentra en el artículo 32 para adelante, el informar de nuestras operaciones o actividades, que en algunos de los casos, no para todas las actividades vulnerables, son obligatorias, sino hasta
cumplir cierto límite o cierto umbral para el aviso. Y entre otras cosas, la comunicación entre las instituciones. Esos eran los principales 3 motores de nuestra legislación desde que se promulga y desde que entra en vigor. Después viene una tercera evaluación mutua de Gafi ahora en el año 2016 y 2017, y esta se exhibe su resultado en el año 2018, y del cual, pues lastimosamente, para las actividades vulnerables se identifica que poco estamos haciendo para llevar a cabo nuestras obligaciones en la legislación. Hay muchas deficiencias y la principal o la única recomendación que no se cumple, así sea este cumplimiento, mediano cumplimiento, parcialmente cumplido, y la única en la cual se califica como no cumplido es la recomendación número 23, en la cual las actividades vulnerables estamos implícitas en ella. Entonces, es por eso que a partir del 2018 se ha previsto y se han presentado diferentes iniciativas de reformas de diferentes legisladores, y por ello también la Unidad de Inteligencia Financiera y SAT han venido a promover que esta iniciativa se lleve a cabo lo más pronto posible. Cuestión que la pandemia pues ha detenido esta y algunas otras reformas. Se han concentrado en la Cámara de Diputados, sobre todo a llevar a cabo aquellas reformas que tengan que ver más con pandemia y situación de la crisis actual que vivimos en nuestro país a raíz de lo que estamos pasando mundialmente, que es la pandemia, y se ha detenido un poco el tema de la reforma a la ley antilavado, o la LF-PIORTI, o la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. En el 2019, después de precisamente tener esta visita del Grupo de Acción Financiera Internacional y que se hayan exhibido, entre otras cosas, los resultados de esta visita, pues se prevé un programa de autorregularización promovido por el Sistema de Administración Tributaria. ¿Con qué interés? Con sumar más personas al padrón. Ese es era una de las principales motores de este programa de autorregularización. Aquellos que dejaron de cumplir o que no hayan cumplido desde el 2013 hasta la fecha con sus obligaciones, pues empiecen a cumplir. Se aumentó en aquel entonces el padrón alrededor de será un 20-30%, quienes entraron más al programa de autorregularización, y esto lo han dicho en diferentes foros, y en este último foro que tuvimos con el doctor García Gibson el mes pasado, promovido por el Instituto de Contadores, pues fueron las constructoras, fueron las agencias de autos, fueron aquellas también aquellos que reciben donativos y gente que se dedica al arrendamiento. Fueron los principales cuatro actividades vulnerables que se observaron, que se integraron al programa de autorregularización. Después, si mi memoria no me falla, también en el 2019, bueno, el programa de autorregularización fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre, el 28 de diciembre del 2018, en la Ley de Ingresos para la Federación. Y después de esa fecha, si no mal recuerdo, para abril o mayo del 2019, manda el SAT, o bien el área de actividades vulnerables del SAT, por medio del buzón tributario, a todos aquellos que habíamos estado dados de alta en el RFC
con alguna posible actividad vulnerable. O sea, todos los que estemos inscritos como auditores, como contadores, Creo que perdimos nuevamente a Luis, ¿es correcto? como otra vez, arrendatarios, Luis. pero aún así no Ya. llevemos Como que actividades está como intermitente, tales, Luis. como arrendadores, pues como una actividad. Una disculpa. ¿Ahí se escucha? Perfecto, adelante. Ahí se escucha. Una disculpa, una disculpa. Y entonces, en el 2019, como les decía, y así rápido el tema, pues nos mandaron a todos un correo electrónico a todos los que estábamos de alguna forma dados de alta dentro de nuestro RFC con alguna actividad relacionada con las actividades vulnerables. Y empieza a haber un sinfín de, otra vez, de observaciones hacia si nuestra empresa está haciendo actividades vulnerables o no. Y a ver otro movimiento y otra intención de parte de la autoridad, y esto fue en aras de aumentar el padrón de sujetos obligados, con el cual habrán obtenido algún otro 20% de inscripción al padrón de sujetos obligados de las actividades vulnerables. Esto no quiere decir que estemos o no haciendo una actividad vulnerable, simplemente nos llegó un SAT, como SAT, te tengo identificado que tú posiblemente estás llevando a cabo una actividad vulnerable. Y bien. Luis, una pregunta. Adelante. En el caso que refieres, ¿no? Ciertamente el año pasado, pues a la mayoría o a la totalidad, casi de los contadores, Sí. nos llegó esa pues carta de invitación por parte del SAT. Algunos optamos por enviar algún escrito a la autoridad diciéndole que pues no caíamos en el supuesto respectivo y por lo tal no considerábamos tenerlos como sujetos obligados. Obviamente, pues no hubo respuesta por parte de la autoridad al respecto. Allí, ¿qué opinas respecto pues, de esos profesionistas que hicieron ese protocolo, ¿no? Que contestaron de manera negativa diciendo que no se encontraban en el supuesto? Para la autoridad, ¿cómo lo sigue viendo? ¿Sí obligados a registrarse o simple y sencillamente fue una campaña para mandar traer más personas a este programa? Sí, mira, qué interesante tu comentario. Sí, precisamente es la intención tanto del Departamento de Actividades Vulnerables del SAT, del área jurídica, se publicó o bien se hizo ciertos comentarios al respecto en el que era yo como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con mi brazo que es el Servicio de Administración Tributaria, tengo identificado que tú posiblemente estás llevando a cabo una actividad vulnerable, pero no quiere la respuesta o dejar de responder al SAT, no quería decir que nosotros fuésemos o no fuésemos sujetos obligados en esta materia. La intención como tal era darle una recordadita al público o a todos los contribuyentes que nos tienen identificados. Tal cual, esa era la principal intención del Servicio de Administración Tributaria. Segundo, el haber respondido o no por ahí las reglas de ese, digamos, memorándum o comunicado que nos hacía el SAT era: si sí lo eres, o sea, si sí eres una actividad vulnerable, te recomiendo que me respondas y te inscribas al padrón de sujetos obligados. Si no lo eres, deja de hacer y haz caso omiso a este comunicado que te hago llegar a tu buzón tributario. Pero es importante observar que los pasos que ha dado la autoridad
y respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a sumar más sujetos obligados al padrón de actividades vulnerables, así como del programa de autorregularización, que su finalidad era ponte al corriente de tus obligaciones y yo no te voy a poner multa alguna, es propiamente llevar a cabo los pasos, puntos y coma que el Grupo de Acción Financiera Internacional le ha venido a emitir, en los cuales son las observancias a las recomendaciones que no estamos cumpliendo. O sea, le dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, y poniendo un ejemplo de ello, tenemos actualmente que tu economía formal crece en un 8 o un 10% anual. Esto no se ve reflejado en el 8 o en el 10% que crece el padrón de sujetos obligados en México por las actividades vulnerables. ¿Qué está pasando? Entonces son observancias que han venido a cumplirse directamente con la intención de cumplir con las recomendaciones y sobre todo con la intención de estar mejor calificados ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Va por ahí más en ese sentido. Con la autoridad se ha tenido muy buena comunicación. Desgraciadamente también para abril del 2018 se le dio facultades a las administraciones locales para que hagan las visitas de verificación a los sujetos obligados. Entonces hoy nos podemos encontrar que estamos también en mayor riesgo. Y era una advertencia en aquel entonces. Te lanzo este comunicado, inscríbete porque viene por aquí la intención de visitar a todos aquellos que identifico que pueden estar haciendo actividades vulnerables y que por su RFC y que les puede caer una visita de verificación. Esa es propiamente la intención de ese comunicado. Gracias, adelante. Gracias. Pues hablar de lavado de dinero no podemos dejar atrás que no por realizar una actividad vulnerable estamos nosotros contribuyendo a lavar dinero con quien tengamos una relación de negocio o con quien nosotros tengamos un sentido de proveedor-cliente. Hay que entender que los sujetos obligados no son tampoco investigadores. Actualmente somos auxiliares de la autoridad para identificar con quién estamos teniendo una relación de negocios y esa identificación nos sirva más a futuro para que ellos en aras de perseguir al delincuente podamos documentar con las identificaciones y demás elementos básicos con quienes tuvimos relación de negocio y se puede abrir carpetas de investigación. Y es claro o es de observarse, entender que detrás del lavado de dinero hay un delito precedente. Actualmente el delito de defraudación fiscal ya es un delito, el delito de defraudación fiscal y el de corrupción ya es un delito que se observa en este Grupo de Acción Financiera Internacional para formar parte de los delitos precedentes al lavado de dinero. Porque no toda defraudación fiscal y la utilización de estos recursos y meterlos de nuevo en la economía formal, ya sea comprando un inmueble con recursos que no han pasado ante el fisco, etcétera, pueden ser mal habidos. Puede ser que vengan los recursos dentro del sector formal, del sector financiero, y que hayamos dejado o que utilicemos el pago de contribuciones, que no lo hagamos hecho para hacernos de bienes a nuestro patrimonio. Entonces ya se ve estos temas, porque no es un tema local, sino es un tema mundial, ambos, la corrupción y la defraudación fiscal, de forma en que ya hoy en día se pueden observar como delitos precedentes o bien están siendo analizados como tales para el tema de lavado de dinero. El concepto de lavado de dinero, pues, está compuesto por dos palabras, lavado de dinero. Esto del diccionario de la Real Academia Española lo dejo
ahí en la filmina para verlo más adelante cuando ustedes tengan tiempo. Pero, ¿qué es el concepto de lavado de dinero? Es el procedimiento de integrar capitales ilícitos a la economía general y transformarlos en bienes o servicios lícitos a la economía legal. Para diferentes autores, en este caso Héctor Pérez Lomela, este es el concepto en sí de lavado de dinero. Tenemos a varios más que concluyen que es un procedimiento mediante el cual la riqueza que se obtuvo ilícitamente se intente o se integre a la economía formal. Entre otros organismos que hay que observar el concepto en el cual tienen lavado de dinero, pues tenemos dos muy importantes, que es el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que también se han pronunciado con su propio concepto de lavado de dinero. Pero uno de los principales y uno de los brazos principales que está sujeto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este departamento o esta autoridad define el lavado de dinero como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. Y podemos concluir que es un proceso, que hay una actividad ilegal, que este es igual al delito precedente, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo del lavado de dinero? Pues que aparenten dentro de la economía formal estos recursos una actividad lícita. Dentro de los antecedentes más localizados para el tema del delito de lavado de dinero y los esfuerzos internacionales que se han hecho para la prevención, pues tenemos que en 1970 en Estados Unidos, con la ley del secreto bancario, ya las instituciones financieras mantenían determinadas o en determinadas operaciones u autoridades el secreto bancario de las cuentas, pero a su vez ya o bien la autoridad que tenía la intención de perseguir o estaba tras la persecución de un delito de lavado de dinero podía entrar a conocer quién era el propietario real de dichas cuentas o el propietario en aquel momento. La Cumbre de Basilea de 1980 también es uno de los principales motivos internacionales que promovió la prevención del delito de lavado de dinero, esto en Europa. Pero sin duda, en 1986 se han hecho muchos esfuerzos ahora este segundo en Estados Unidos de América, con la autorización o se tipificó en Estados Unidos el delito de lavado de dinero de la autorización de la confiscación de los bienes que se obtenían a través de él. Sin duda, y como les comento, en Estados Unidos se han hecho muchos esfuerzos, pero es el principal país vecino que consume drogas y que promueve el uso de efectivo para liquidar una obligación de pago. O sea, en Estados Unidos tú puedes comprar un inmueble con efectivo, cual sea el valor, sin ningún problema. No hay una restricción de efectivo. Y esto viene a ser un poco esa, digamos, esa competencia o ese enfrentamiento de cómo en Estados Unidos sí se puede lograr o se puede llevar a cabo estas operaciones y en México no. Y bien, pues nosotros, a diferencia de ellos, pues requerimos de financiamiento internacional, así como requerimos de estar bien calificados ante el Fondo Monetario Internacional para recibir recursos más baratos. Esa es la diferencia principal con el país, nuestro país vecino, que como les digo, tiene los más altos índices del consumo de drogas y el más alto índice de uso de efectivo para la liquidación de obligaciones o el pago en la liquidación de obligaciones. Y bien,
dentro de los antecedentes, aquí tenemos la línea del tiempo de lo que ya estuvimos platicando un poco, de dónde estaba tipificado nuestro delito. Y actualmente, ¿qué contempla nuestra legislación? Pues el artículo 400 bis del Código Penal Federal contempla a la utilización de recursos de procedencia ilícita. Y aquí es importante señalar que dentro del primer párrafo marca a lo que ha venido a ser un dolor de cabeza para las actividades vulnerables, porque nosotros hablamos de dueño beneficiario y beneficiario controlador. Y aquí dentro del artículo 400 bis, pues precisamente maneja que el delito puede ser promovido, llevado a cabo, ya sea por sí o por interpósita persona. Y es así como involucra tanto al beneficiario, al controlador, dueño beneficiario, y al que utiliza frontings o utiliza a los llamados prestanombres o testaferros para cometer un delito de lavado de dinero. ¿Cuál es el mecanismo general de lavado de dinero? La colocación, la estratificación y la integración de los recursos. En la colocación, pues es el introducir de las ganancias derivadas de delitos precedentes, pues al sistema financiero o a la economía de un país de alguna forma. Y aquí puede estar involucrada las actividades vulnerables. O sea, el manejo del efectivo mal habido o de un recurso mal obtenido por alguno de los delitos precedentes, pues, y colocado en la compra de un inmueble, en la compra de un auto, en el arrendamiento de un inmueble, o cualquiera que sea la actividad vulnerable, pues podemos estar involucrados, o las actividades vulnerables pueden estar colocadas dentro del mecanismo de lavado de dinero en la parte de la colocación del recurso. La estratificación, de igual forma, cualquier actividad vulnerable puede ser permeada o puede ser utilizada en este mecanismo. En esta parte del mecanismo es disfrazar los activos ilícitos y convertirlos en lícitos. O sea, ¿qué significará? Pues yo al comprar un inmueble y el venderlo y que no me interese el valor en que lo venda, pero darle vuelta al dinero con que obtuve el recurso mal habido o los recursos mal habidos y esto ser un activo para mí, pues estarlo moviendo constantemente. Podemos estar inmersos en el área del mecanismo de estratificación. Y la integración, pues es regresar los activos y los recursos a la persona que generó o que está moviendo estos recursos y regresarlos al beneficiario. En nuestra legislación se prevén los delitos que actualmente nos pide el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el principal, ahora sí que motivo para las reformas a esta legislación, en el 400 bis y el 400 bis 1, el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El terrorismo en el artículo 139 en adelante hasta el 139 ter. El financiamiento del terrorismo del 139 quater al 139 quinques y el financiamiento del terrorismo internacional del artículo 148 bis al 148 quater. Y bien, hay que hacer un paréntesis para diferenciar el tema de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El lavado de dinero es el ocultamiento de los recursos, cómo estos los podemos ocultar o disfrazar de alguna forma dentro de la economía formal, independientemente de ganarle o perderle, ¿verdad?, a la operación. Y el tema del financiamiento del terrorismo es un apartado diferente. Es la utilización de recursos con el fin de hacer un daño. En ellos puede haber un lavado de dinero, un delito precedente a
para utilizar los recursos y financiar el terrorismo, sí y no. Como de igual forma puede ser que cualquiera de nuestros clientes esté financiando un grupo de terroristas y que su economía o bien la generación de recursos que son traspasados a estos grupos pueden venir de una economía formal y estar pagando impuestos, entre otras cosas. Entonces son dos apartados diferentes. Y estos son los grupos internacionales que principalmente observa a México en su cumplimiento de la prevención de lavado de dinero. La OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU como Grupo de Acción Financiera Internacional y el GAFILAT, que es Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica. Son quienes están inmersos todos los días en México para estar observando los diferentes índices para calificar o bien para evaluar el cumplimiento normativo en el sector financiero y en el sector de las actividades vulnerables. Aquí les dejo un poco de antecedentes del tema de cada uno de estos organismos internacionales y me voy a adelantar un poco para ir directamente al tema de las actividades vulnerables. No sé si hasta aquí hay alguna duda en particular, compañeros. Creo que algunas personas habían dejado algunas preguntas en el chat. Sí, adelante. Déjame. Diana, si me puedes colaborar. Y un segundo, aquí tenemos Juan Antonio Santos. Sí, de Juan Antonio Santos. Dice, para efectos de los avisos de venta de automóviles, ¿el tope en efectivo es por unidad o por adquirente? Es decir, un mismo adquirente puede adquirir más de una unidad sin pasar para cada unidad del tope establecido. Y luego nos comenta, por otra parte, ¿el momento del aviso es la transmisión de la propiedad o el cobro del automóvil? Esto es para las operaciones facturadas al cierre y no cobradas, sino hasta inicios del siguiente mes. Es lo que comenta. Perfecto. Ahorita ahorita vamos en el punto de la fracción, si no me equivoco, 9ª, en donde contempla la compraventa de automóviles. Lo veremos estos detalles. Perfecto. Entonces, más adelante lo comentaremos. Perfecto. Y bien, pues uno de los principales promotores de la iniciativa a la reforma de ley, pues es el Grupo de Acción Financiera Internacional, porque esa es la presión que actualmente recibe. Como les comenté, en el 2016, 2017 se vino a hacer una revisión exhaustiva del cumplimiento de las 40 recomendaciones. Me faltó comentarles que ahí por el año 2012, cuando ya se había publicado la legislación antilavado, ya se habían integrado por completo o consolidado las 40 recomendaciones de Gafi, y el tema de la publicación de la legislación a los legisladores y a quienes estaban promoviendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también llamada Ley Antilavado, nos agarró con los dedos en la puerta. Y entonces, desde aquel entonces, ya no ha habido algún cambio que se identifique como sustantivo para tanto aclarar muchas dudas como las que ahorita comentaba Diana, que hay sobre el tema de la venta de automóviles, así como algunas otras dudas que se han quedado en el tintero y que no se han respondido por parte ni de la autoridad, ni en tribunales, ni en los juzgados, porque precisamente todavía hay mucha materia o carnita que por ahí ir digiriendo esta materia de prevención de lavado de dinero.
Y como les comentaba, la Unidad de Inteligencia Financiera es uno de los principales promotores, y a raíz de esta mala o buena, digamos de otra manera, buena calificación que hace Grupo de Observación, pero una mala distinción entre lo que estamos cumpliendo o no, pues por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional hemos entrado a una categoría de cumplimiento intensificado, en donde hemos escuchado, o quienes estamos llevando a cabo cierto cumplimiento normativo con nuestros clientes o con los sujetos obligados, pues que ya viene a integrarse el tema de las personas políticamente expuestas, entre otros temas que las listas de la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas están publicados, o hay un cambio en el área de notificaciones del portal de prevención todos los días, que nos empezaron ya a permear información a través de diferentes circulares sobre el tema del concepto de beneficiario final, que integraría al propietario real del sector financiero junto con el dueño beneficiario y beneficiario controlador que vemos en las actividades vulnerables, entre otros temas. Y estos son los principales, precisamente, argumentos que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha puesto en la mesa a partir del 2017 y la publicación de la calificación de la evaluación mutua en el 2018. Y pues han venido a que por medio de circulares empecemos a integrar los conceptos en aras de que cuando conozcamos de la iniciativa o cuando pase la iniciativa de reforma, pues ya tengamos una previa capacitación a ello. Es importante comentarles que para el tema de prevención de lavado de dinero, un concepto muy interesante son las tipologías de prevención de lavado de dinero. Estas tipologías son las herramientas o publicaciones que hacen las diferentes o instituciones internacionales, organismos internacionales, o las instituciones locales o las autoridades locales, en aras de prevenir mediante este mecanismo de capacitación, o bien hacerle llegar a nuestros sujetos obligados una posible operación en la cual nuestros clientes o los sujetos obligados estén siendo utilizados para lavar dinero de un tercero o de un cliente, o dentro del mismo grupo empresarial o dentro de las mismas instituciones. Yo les recomiendo visitar las tipologías regionales que publica Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, con la intención o la idea de estar viendo y observando para aquellos ahora asesores, consultores o los mismos contadores que tenemos relación, o clientes que tengan relación con operaciones internacionales. Son muy valiosas estas tipologías. Este es más o menos el mecanismo que lleva la publicación de la tipología. Te orienta a observar en diagramas de flujo cómo los recursos pueden ser integrados a una economía formal, y sobre todo a el riesgo que uno de nuestros clientes puede tener haciendo cualquier operación recurrente con sus clientes. Desgraciadamente en México, y esto de acuerdo a que sufrimos una deficiencia de la persecución de los delitos de lavado de dinero, pues se han integrado pocas tipologías. Las últimas publicadas fueron en el año 2016. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Dónde encontramos estas tipologías? Este es un recorte del portal de prevención de lavado de dinero.
Dentro de la parte de sujetos obligados, lo encontramos en el cuarto, por ahí, menú, en el menú, en la cuarta opción, en tipologías. Y bien, ¿cómo se ha venido, y antes de entrar ya así de forma muy rápida, cómo se ha venido comportando las recomendaciones o las evaluación de las recomendaciones a nivel mundial? Como les digo, en 1990 se publican las primeras recomendaciones. En 1996 se consolidaron estas en 40 solamente para el tema de prevención de lavado de dinero. En el 2001 se crean 8 recomendaciones directamente a enfrentar o combatir el financiamiento del terrorismo. Y en el año 2012, y esto desgraciadamente después de que se aprueba la legislación en México de la ley antilavado, o que se publica la legislación de la ley antilavado, pues se consolidan las 40 recomendaciones con las 8 y se vuelven 40 recomendaciones en total para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas son las 40 recomendaciones. También se los voy a dejar aquí en las filminas para verlo así de manera general en este momento, en las que estamos en las actividades vulnerables inmersas al 100%. Es en la recomendación número 22 y recomendación número 23. La 23 es en la cual no cumplimos de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Interna del Grupo de Acción Financiera, y la recomendación 22 cumplimos parcialmente. Otras de las observancias que se han venido detallando a raíz de esta última visita del Grupo de Acción Financiera es la poca y la falta de supervisión por parte de las autoridades hacia las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables internacionalmente se conocen como actividades y profesiones no financieras designadas. Y entonces le dice Gafi, oye, has hecho pocas visitas de verificación, ¿qué está pasando con esto? Y es otra de las recomendaciones que se cumplen parcialmente para el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y las fechas, ahora sí que memorables a partir de la publicación de la legislación de lavado de dinero, de la legislación de prevención de lavado de dinero. Son en el año 2012, en el 17 de octubre se publica la legislación, en julio del 2013 entra en vigor después de una vacatio legis de 9 meses. El reglamento se publica en agosto del 2013. Las reglas de carácter general también se publican en agosto de 2013, pero la restricción del uso de efectivo se vino a normar hasta el 31 de octubre del 2013. O sea, operaciones previas a esta fecha se podían hacer en efectivo y pagar cualquier obligación en efectivo de las que marca el 32 sin un límite específico. El 24 de julio del 2014 se modifican las reglas de carácter general. Se sufre una modificación muy particular, sobre todo en el aspecto de cómo identificar a los clientes en diferentes momentos, o bien que sean clientes y que vengan de diferentes apartados o sectores o económicos, ya sean internacionales, locales, cuando se identifica una persona dentro de un fideicomiso, entre otras cosas. La limitación a realizar operaciones con personas en las listas negras. Esta viene a ser publicada el 26 de agosto del 2016. Previo a esta fecha, la legislación se quedó tan limitada que podíamos hacer, solamente era el identificar a la persona dentro de las listas negras, pero podíamos llevar a cabo operaciones con ellas. Y a partir de esta fecha, el 26 de agosto del 2016, se le da, por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de un comunicado o bien de la Unidad de Inteligencia Financiera, se prohíbe al público en general, hagas o no hagas una actividad vulnerable, de hacer operaciones con quien se encuentran en los listados de la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, diferentes a los que hoy hemos escuchado recurrentemente, 69 y 69B.
Aquí sí tenemos una limitación expresa de no realizar operaciones con estas personas. ¿Quiénes están en estos listados? Pues hay personajes de todo tipo, pero los más recurrentes son de Afganistán, del Congo, de Corea del Norte, entre otros. Aquí también hay un cambio interesante. El 1 de febrero del 2017 entra en vigor la UMA y nos viene a cambiar para las legislaciones administrativas, y este es el sentido de la ley de prevención del lavado de dinero, la utilización de la UMA. Para las demás fechas entra en vigor las actividades como actividad vulnerable quienes se dediquen habitual y profesional, que es un concepto que ahorita vamos a ver, pero de la comercialización de activos virtuales se publica en marzo del 2018. En el diario oficial también encontramos en diciembre la publicación del programa de autorregularización y bueno, ya se cumplieron los plazos para el mes de noviembre, si no mal recuerdo, para aquellos que deseaban condonar multas en el programa de autorregularización. Y bien, ¿cómo estamos ante otros países en el cumplimiento normativo? Pues desgraciadamente México está en un panorama difícil, a diferencia, por ejemplo, de países como Colombia y España, que son países los cuales se ha permeado el tema tanto de la prevención del lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo, porque allá pues han sufrido de eventos terroristas particularmente. Y esta es una publicidad que sale en medios electrónicos, la que acaban de ver, en relación a las diferentes medios digitales con los cuales se utiliza la unidad de análisis e información financiera de Colombia y que la utiliza con la intención de llegar a todos a identificar si alguna de las empresas con quienes llevamos operaciones o negocio, pues, o simplemente en la observación que pudiéramos hacer con algún proveedor o cliente, pues pudiéramos ver que no está haciendo operaciones o está haciendo operaciones que pudieran acarrear un delito de lavado de dinero. Y bien, para entrar a la legislación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, en el artículo 3 se prevé que quienes llevamos a cabo operaciones vulnerables o actividades vulnerables, dos sectores. El sector financiero, en el cual lo regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Conducef, entre otras, y el sector que ampara la economía formal, el Servicio de Administración Tributaria, quien supervisa a las actividades vulnerables, pero ambas realizamos operaciones. Dentro del sector supervisado en el área financiera, pues tenemos a todos. Y a veces me preguntan, oye, ¿qué riesgo le ves, Luis Miguel? Porque me dice el asesor de seguros que si yo puedo utilizar recursos o puedo utilizar todo el efectivo posible para pagar una segubeca o para adelantar los recursos de la segubeca o para pagar mi seguro de gastos médicos, entre otro tipo de alternativas de seguros. Pues yo les digo, pues todas esas instituciones están supervisadas para identificar cómo se pagan las obligaciones, sean efectivo, sean por el sector financiero, ya sea cheque o transferencia, pero todos generan alerta. A diferencia de las actividades vulnerables, que son estas, tienen alerta en automático. ¿Qué significa? ¿Que van a informar de una operación efectiva? Sí.
si la operación pasa arriba de los 15,000 pesos en efectivo. Que van a informar de cualquier operación, sea efectivo, transferencia o cheque, sí. Si la operación pasa por arriba de los $7,500. Entonces, ¿todo genera alerta dentro del sector financiero? Sí. Desgraciadamente, todo genera alerta, como también podemos identificar que perdón. Como también podemos identificar que las actividades vulnerables, para allá vamos. Una de las iniciativas de reforma de la ley prevé los programas automatizados. Y esto es con el interés de que nuestros sujetos obligados o las actividades vulnerables no se queden, ahora sí, que no se queden limitadas a reportar o por la falta de personal o por desconocimiento, sino que haya herramientas en el mercado que automáticamente reporten de nuestras operaciones. Y es una de las iniciativas que se prevé. Este es digámoslo así, el modelo general del proceso de prevención de lavado de dinero. Tenemos a todos los sujetos obligados, tenemos la información que transmitimos a través de nuestros diferentes portales. Tenemos el órgano supervisor, tenemos que toda esta información genera índices e información que va a la unidad de inteligencia financiera, misma que hace un intercambio de información con organismos internacionales, con unidades de inteligencia financiera internacional, y esta se va a la persecución del delito. Aquí, por alguna razón, me cambiaron el tipo de letra, pero aquí también debe decir la Procuraduría, la PFR y el SAT, que serían los órganos de supervisión y vigilancia, o bien quienes tienen el interés de promover una denuncia de un delito de lavado de dinero. La diferencia, y esto es un parte interesante, a diferencia del sector financiero, las actividades vulnerables tenemos 3 tipos de aviso. Dentro del sector financiero, actualmente hay más de 7 avisos obligados en legislación, más todos aquellos que en diferentes sectores dentro del sector financiero, pues se pueden percibir que se aumenta el número de avisos e información que recibe la Comisión Nacional Bancaria o el órgano supervisor del sector financiero. Pero entre ellos están las operaciones relevantes, las operaciones internas preocupantes, las operaciones inusuales, y 2 que en automático debemos de conocer quienes estamos auxiliando o bien coadyuvando con nuestros clientes a llevar digamos, de forma tanto formal como de forma y cubrir un riesgo para nuestro cliente en aras de ayudarlo, ¿no? Y estos son los depósitos mayores de $7,500. Pueden ser, y como les digo, en efectivo o pueden ser por cheque o transferencia, pero mientras haya un intercambio o bien mientras haya una recepción de recursos por arriba de este monto, se genera una alerta en automático. Y el otro es que después de la legislación del impuesto sobre depósitos en efectivo, se quedó el reporteo de aquellas operaciones que cualquiera que tengamos una cuenta de banco en cualquier banco, depositemos arriba de 15,000 pesos en efectivo. Entonces, por eso no se nos hace hoy en día, digámoslo así, raro que la autoridad ya llegue con la espada desenvainada, ¿verdad? Y que conozca de las operaciones que llevamos a cabo en cuentas, y a lo mejor en cuentas que a nuestros clientes se les puede hacer no gravosas. Yo he observado que
que con aras de observar delitos como, o bien observar la discrepancia fiscal e identificar operaciones con este argumento, pues la autoridad observa hasta las cuentas de Coppel, ¿verdad? De FAMSA, observa las cuentas que usualmente cualquiera de nosotros podemos estar utilizando en nuestros bancos o, como les digo, en las instituciones de seguros y fianzas. Una pregunta. Adelante, Diana. En lo que nos comentas aquí de los $7,500, son, me imagino, en cuenta de dólares, pero es aunque sean transferencias, sí, etcétera. Es en las cuentas de aquí de México. Porque, bueno, solamente las personas morales pueden tener cuentas en dólares. No, los $7,500 amparan solamente el valor en el cual está normado el registro, pero puede variar al diferente tipo de cambio en México. Y son no solamente para las cuentas en dólares, sino para las cuentas en pesos y cualquier tipo de cuenta. Y de cualquier tipo de forma del depósito. Así es, y cualquier tipo de persona, ya sea física o moral. Esto es independiente. Este es ahora sí que la identificación que como obligación tienen las instituciones del sector financiero de reportar en automático las transacciones por arriba de ese monto. Y cuando me refiero a $7,500, significa que puede ser también en pesos mexicanos o su equivalencia en pesos mexicanos, pero es, digamos que el umbral para este reporteo. Ok, gracias. De nada. Y este es un ejemplo que no me gusta dejar pasar en las pláticas que doy en tema de prevención de lavado de dinero, porque es hasta donde podemos nosotros como sujetos obligados, aquí pongo al sujeto obligado, involucrar a un tercero, sea nuestro cliente recurrente o no lo sea, pero en una operación tan limpia o tan clara o tan transparente. Un inversionista que se dedica a comprar bienes inmuebles llega al centro de la ciudad de Monterrey y observa que una viejecita no puso un anuncio de se vende su casa, un terreno de 2,000 o 3,000 metros cuadrados, una de esas fracciones de cuadra que se quedaron por ahí en ciertos sectores del centro de la ciudad de Monterrey. Y la señora puso el anuncio no más allá de hace 15 minutos. Y el señor llega, inversionista, dedicado a comprar bien inmueble, y llega con la señora y le dice: ¿en cuánto vende, señora? A mí me interesa para hacer un edificio en este sector. Perfecto. Pues yo vendo en 10 millones de pesos. La señora no es usual, frecuente de la venta de bienes inmuebles, es el único bien que tiene y lo ha decidido vender para irse a una casa de asilo y pasar sus últimos años en ella. Y esta señora, pues, recibe 700,000 pesos en efectivo, que es permitido el día de hoy, y los guarda dentro del colchón. Y no va al banco a depositarlos, o si fuera, en el banco ella está dada de alta como una señora pensionada que recibe 30,000 pesos mensuales. Indiscutiblemente el día 15 o el día 30 recibe su recurso en su cuenta de banco. Y su perfil transaccional de la señora está dada como tal, como una señora pensionada. Pero recibe este dinero en efectivo y lo mete en la cuenta de banco. 700,000 pesos. Ahí ya generó alertas. ¿Sí? El señor inversionista le dice: después de que usted me reciba estos 700,000 pesos, nos vemos en 15 días en la notaría para hacer la compraventa de su inmueble y pagarle los 9,300,000 pesos rentantes por transferencia o por cheque. Pues se ven dentro de 15 días, regresó el preventivo, hacen la operación y hacen la transacción. Todos esos recursos depositados en el mismo mes o en diferentes momentos, pero tanto el efectivo como el recurso depositado en su cuenta de banco generan alertas en automático.
Este recurso llegó al banco, el cual está obligado a informar del primer aviso, que son una operación por arriba de los $7,500 y una operación en efectivo por arriba de $15,000. Y 2 alertas en automáticas también. El primero, aquí me faltó una de las flechas, pero aquí es una alerta de emergencia porque no coincide el perfil transaccional del cliente. Entonces es una operación que le llamamos relevante. Y otra operación más o otra alerta, porque en donde dio de alta su cuenta de banco la viejecita, pues no habían recibido en los últimos 2 meses por ahí de una operación por arriba de $2 millones, ¿verdad? Y esto es normal en cualquier sucursal, a lo mejor en cualquier sucursal que está dentro del sector del centro de Monterrey. Y entonces ya generan estas alertas. ¿Qué está esperando la autoridad? Pues un aviso por parte de cualquier sujeto obligado, ya sea el notario o el inversionista en la compra de bienes inmuebles, para confrontar la información y de esta forma no abrir una posible carpeta de investigación a la viejecita. Entonces es hasta donde trasciende nuestra obligación de informar y avisar de nuestras operaciones. En una actividad tan clara y, como les digo, tan limpia, que podemos estar tanto generando información de alerta para la autoridad y de alerta para el sector bancario, cuando fue una operación tan normal y se puede dar esta todos los días en el centro de la ciudad, con el notario, con el inversionista, y bien limitado a hacer esta operación una vez o 2 veces por parte de cualquier persona que tenga un inmueble dentro de este sector del centro de la ciudad. Adelante, Luis. Yo tengo una duda, a ver si me logro explicar. Pues recientemente salió por ahí algunas reglas, ¿no? Donde se exigirán a contadores públicos inscritos o registrados ante el mismo SAT de certificar la existencia contable del pasivo cuando se capitalizó. Entonces, yo lo quiero concatenar también con una pues, reciente noticia donde, bueno, pues ya se identifica como actividad vulnerable a los préstamos entre grupos empresariales o entre filiales. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero llegar al fin último, donde, bueno, pues hay un préstamo interempresas y, bueno, pues se tiene que identificar para ley antilavado. Luego, ese préstamo evolucionó y se capitalizó, ¿verdad? Se capitalizó. Entonces, ahí se activa una segunda exigencia, que es donde el CPR, bueno, pues tiene que intervenir para rastrear el origen de los recursos y que estos verdaderamente hayan existido esos fondos, ¿verdad? Que ese es el fin último. Y yo lo que quisiera llegar al final del día es que, bueno, el contador emite la certificación respectiva, pero ¿hasta dónde este contador, que probablemente su carta la emitió diciendo que él no realizaba actividades vulnerables, indirectamente al certificar esa existencia de ese pasivo y que proviene del mismo grupo empresarial, pues está realizando una actividad vulnerable? Y ya por último, dentro del protocolo notarial que ustedes están llevando a cabo, en este mismo ejemplo donde la empresa ocurre a certificar esa protocolización, sea exigible o no, pero pues ocurre a protocolizarla, el notariado está exigiendo la existencia de esa certificación, que digan, oye, ¿sabes qué? Existe una nueva normatividad y pues bueno, necesito para yo poderle poner el protocolo la certificación del contador respectivo. Gracias, Luis. Para responder en dos tus preguntas. La primera parte, sí, precisamente generó mucha polémica el tema de los préstamos del mismo grupo empresarial y el criterio que emitió la autoridad recientemente, hace no más de un mes.
¿Por qué generó mucha polémica? Porque muchos de los consultores o bien de los que promovimos una consulta en la que poníamos ante la autoridad que formábamos este grupo empresarial donde había una holding subsidiaria, porque es muy diferente tener partes relacionadas dentro de las mismas empresas a tener grupo empresarial como lo maneja el tema de prevención de lavado de dinero y la ley LFPORPI. Primero, partiendo de ahí, hay que identificar si entramos dentro del grupo empresarial para la LFPORPI, para aplicar el criterio que hoy en día la autoridad publica dentro de su portal de prevención. Aquellos que sí justificamos un grupo empresarial, previo a enero del 2021, teníamos confirmaciones de criterio en el cual la autoridad nos decía, si estás dentro del mismo grupo empresarial, solamente estás obligado a, pero no a como hoy en día el criterio lo publicó, que es al informar. Hay que hacer un punto principal y una distinción. Es diferente el informar y el avisar. El informar de nuestras operaciones parte de estar dentro de la obligación de mandar ceros a la autoridad o de informar que sí estamos llevando a cabo una actividad vulnerable, pero dentro del mismo grupo empresarial, ¿sí? E informar a través del portal de prevención de lavado de dinero a tener un aviso con el cual yo informo o con el cual yo transmito la operación que tuve con un cliente o con un usuario y distinta a esta obligación de informar. Generó mucha polémica, sí, sobre todo porque tenemos varios de nosotros confirmaciones de criterio donde nos decían algo distinto. Ese es el principal descontento de todos los que estamos en esta materia de prevención de lavado de dinero. El segundo punto, y hablando del tema del notario, el notario tiene la obligación de identificar e informar todos los préstamos o mutuos que pasen a través del servicio de fe pública del notario, independientemente que el préstamo o mutuo solamente se haya llevado a cabo sin la disposición. ¿Sí? Entonces, el notario sí está obligado a informar de todas estas operaciones, independientemente del monto, a diferencia de la actividad vulnerable que marca la fracción cuarta, en donde habla de los préstamos o mutuos, identificar todas, pero informar solamente aquellas que sobrepasen hoy en día 719,200 pesos, sean en efectivo o sean transferencia. Y entonces, estamos en dos puntos. El primero es que el notario, dentro de su protocolo, deja la identificación de las partes e informa a través del portal de prevención de lavado de dinero quienes vinieron a recurrir del servicio de fe pública para llevar a cabo un mutuo, un préstamo, un crédito, como te digo, independientemente que se haya dispuesto o no del recurso, sea transmitido en efectivo, transferencia o cheque o cualquiera que fuera el fondo, ¿verdad? Luis. Sí, adelante. Una pregunta. En el caso de préstamos entre esos que le da, por ejemplo, que le otorga un socio a la empresa, eso se le considera como un mutuo también, ¿verdad? Sí, y hay que partir de un tema. Actualmente, el tema de fecha cierta, ¿no? Para acreditar que no es un recurso que proviene de un ingreso, sino proviene etiquetado como un préstamo o como un mutuo, pues es interesante pasar ante el servicio de la fe
que puede ofrecer un notario para dejar como antecedente y que no grave un impuesto. Y este es en materia fiscal, ese préstamo mutuo. Pero sí, claro que entre los mismos accionistas o socios de las empresas se hace un préstamo. Si este se hiciera habitual y profesional, que es para donde va la fracción, sería una actividad vulnerable por parte del que presta el recurso. Ok, si es habitual, si es de manera profesional. o profesional. Si es de manera esporádica, que por ejemplo, por la situación ahorita de la pandemia, que muchas empresas pues no tienen flujo y que el socio pues no sé, de pronto hace un préstamo, no precisamente una aportación para futuro aumento de capital, sino un préstamo como tal, pero no es de manera habitual. En este caso no se consideraría actividad vulnerable. No, hay que partir de los conceptos precisamente habitual, profesional, Diana. Sí. Habitual no lo encontramos y es que la legislación marca leyes supletorias como el Código Civil, el Código Comercio, la Ley para la Protección de Datos Personales en favor de terceros, entre otras. Y en ninguna de ellas, ni en la legislación federal, ni en la regla ni el reglamento, tocan el concepto de habitual profesional. Entonces nos hemos ido al diccionario de la Real Academia Española, en el cual podemos definir que habitual es que se hace o padece o posee con continuación o por hábito. Yo partiría primero de esto. A ver, yo me dedico en esta forma, aun y cuando no lo haga profesionalmente, porque profesional tiene otra definición. Lo hago habitualmente. Yo ofrezco, porque también partimos de un tema principal con la característica de ofrecimiento habitual. O sea, si yo salgo al público en general a participar de estos créditos y mutuos a interesados, entonces de ahí partimos la definición de esta actividad vulnerable, ¿verdad? Yo te diría que para un socio que está apoyando a su empresa ahorita en estas épocas de pandemia, pues no sería una actividad vulnerable como tal, pero habría yo me limito la respuesta a ver el tema en particular, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora, también partimos de que esta legislación estuvo mocha o está mocha en muchos de los aspectos, porque se quedó limitada a definirnos estos conceptos de habitual y profesional, y tenemos que buscar otras alternativas para definirlos, ¿verdad? Correcto. En la parte de la fecha cierta, ¿qué piensas tú sobre una copia certificada ante notario? ¿Eso me da también certeza en eso? Pues acuérdate que una copia certificada lo que significa es que la fe del notario se prestó para hacer un cotejo del documento, independientemente de lo que contenga el documento, ¿verdad? Entonces, sí puede ser argumento para decir que el notario tuvo ante su vista en alguna fecha determinada la operación, pero si es un préstamo, un crédito, ¿sí? Lo que se va a llevar a cabo sobre esta operación en particular de la cual tú comentas, solamente se va a limitar a que es un cotejo, no a que tuvo ante su fe la participación de aquellos quienes vienen a ratificar las firmas, ni mucho menos o bien que tiene desconocimiento del contenido del documento, ¿verdad? Entonces, también en ocasiones te puede dejar en un estado de indefensión. Ok, y perdón, al momento de pasar por la notaría, digamos, como debiera ser, según entendí hace un rato, esto sí lo reportaría el notario como una actividad vulnerable, porque te entendí que todos los mutuos se reportan. Sí, todos los mutuos lo reporta el notario, independientemente del monto, y les van a solicitar
al menos los elementos mínimos de identificación en la parte, al acreditado, al garante, si lo hubiera, si hay una garantía o no, y al que presta el recurso, ¿verdad? Luis, estimados colegas, Adelante. le vamos a dar 10 minutos adicionales a la sesión de preguntas y respuestas para tratar de respetar el orden del día que traíamos. Entonces, no sé si haya más dudas por parte de la membresía, Luis, y aprovechando un poquito la intervención, ¿algún software que pudieras recomendar, verdad, para nosotros en nuestro ejercicio como contadores, como auditores, para a su vez que pudieran implementar las compañías? Porque, pues, no sé. Sí, mira, para el tema normativo en particular, se prevé en la legislación mecanismos para la acumulación de operaciones y se prevén mecanismos para identificar si las personas con quien tenemos una relación de negocios o un cliente o usuario, podemos hacer las visitas a las listas negras. Hay actualmente software que ofrecen esto, pero yo te puedo decir, porque yo lo he hecho, desde un Excel te puede auxiliar a llevar a cabo el enfrentamiento con la autoridad y a lo que voy es, darle ahora sí que cabida a las obligaciones que marca en cuanto a estas dos obligaciones de acumulación y de identificación de los clientes dentro de las listas negras. De ahí en adelante hay otros, en el mercado pueden ser Prevenet, Infoprevent, y hay otros más software que pueden auxiliar a los sujetos obligados a llevar estas dos obligaciones en particular. Pero yo sugiero que hasta el mismo Excel puede ser puede hacer esta parte de software que hoy te exige la autoridad. Vamos a emigrar con la iniciativa a mecanismos más robustos o bien a software más robustos, definitivamente, pero creo también que podemos ahorita explorar esta parte de lo que tenemos al alcance sin necesidad de invertirle tanto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, Luis. Oye, una pregunta. En relación a préstamos que una empresa mexicana hace a partes relacionadas en el extranjero, prácticamente empresas que están en América Latina, ¿cuál sería su obligación? ¿Sí tendría que presentar avisos o informar? Si la empresa mexicana está realizando este ofrecimiento habitual profesional de préstamos, sí tendría que avisar. Si ella es la acreditada y ella está recibiendo el préstamo, no tendría que avisar. La empresa americana, creo que así lo entendí, si es la que presta a la empresa americana, ellos tendrían su propia reglamentación en otro lado. Pero si es la mexicana quien presta a un extranjero, pues tenemos las mismas obligaciones porque la operación se está llevando a cabo en México. Tanto la de identificar a las personas físicas o morales del extranjero, como al informar a través del portal de prevención sobre las operaciones de la disposición de los recursos. Ok, bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Luis. Buenos días. ¿Cómo operan las tarjetas de las tiendas de conveniencia, donde varias personas físicas las utilizan para que les hagan depósitos y no las tienen consideradas como esas actividades, ni siquiera la declaran, ¿no? Pues mira, yo te diría que sí, yo me he encontrado con diferentes ahora clientes que realizaban una actividad vulnerable que no la habían identificado como tal, como cuáles, aquellos que hacen disposición de energéticos o gasolina y que hoy te depositan una cierta cantidad aquí, pero pueden utilizar esa tarjeta para rellenar su tanque o utilizar el energético en otra parte de México. Y pues bueno, ahí sí tenemos una actividad vulnerable porque precisamente la disposición, hay que identificar que la disposición de los recursos y la transmisión de los mismos es eso precisamente que requerimos identificar
dentro de nuestra operación sistematizada dentro de las empresas, si llevamos a cabo o no operaciones. Yo te diría que en ellas habría que observar si hay, observar detalladamente cómo operan para identificarlas plenamente como una actividad vulnerable o no. El ejemplo que yo te pongo es tan claro. La utilización de ahorita yo de poder depositar cual sea mi mecanismo, mi forma de pago y poder utilizar este recurso en el otro lado de México a través de un producto. Ellos sí son actividades vulnerables. Si esto lo hace también este tipo de sujetos obligados que tú comentas, pues creo yo que sí estamos plena identificación de un sujeto obligado para el préstamo, o bien, perdón, para las tarjetas de prepago. No son tarjetas como prepago. Yo las he visto que están relacionadas, las de OXXO, creo que con Banamex, y tienen hasta un monto en el que pueden depositarles en ese tipo de tarjetas. Entonces, ahorita, con todo el tema de comercio electrónico, veo que se utilizan, dan números de esas tarjetas para que hagan pagos. Entonces, lo que a mí me da la idea es si son reportables los depósitos en esas cuentas que maneja OXXO, donde vas y compras una tarjeta y ya andan dando el número para depósitos, y sí por actividades comerciales que están realizando a través de comercio electrónico. Pues habría que, y te lo vuelvo a mencionar, habría que en particular ver cómo es su forma de operación, pero yo sí te adelantaría que a lo mejor están no solamente en la cuestión de tarjetas de prepago, a lo mejor están, porque hoy en día así es en México y en otros lados, en otros países, la compra de activos virtuales o la utilización de monedas de otra naturaleza como es el Bitcoin, entre otras, que sí se puede estar utilizando el efectivo para depósito, y hoy en día están esas operaciones identificadas como una posible utilización de recursos de delitos precedentes para lavar dinero. Por aquí veo una pregunta sobre el cheque de caja, que si lo debemos de considerar en efectivo. No, el cheque de caja es efectivo. Perdóname, no, el cheque de caja es cheque de caja. Precisamente la utilización y la labor que hace el banco al tú comprar esta forma de pago, que sería el cheque de caja, ya el banco te identifica hoy en día, te solicita ciertos elementos mínimos para ver quién está adquiriendo los cheques de caja para la utilización para la utilización del pago de una obligación.